Bienvenidos una vez más. Hoy seguimos con este homenaje al genio de Bonn y hablaremos sobre una de las sonatas más emblemáticas, La Tempestad. Quédense con nosotros para averiguar por qué de este epíteto. Acompáñenos. Esta sonata, la que hablaremos a continuación, la compuso Beethoven en 1802, una época muy difícil para Beethoven porque ya la sordera estaba casi en su apogeo. Desgraciadamente todavía tardaría Beethoven 25 años más que nos duró para regalarnos muchas de las obras más grandes que conocemos en la literatura musical. Pero hablemos en sí de esta sonata de La Tempestad. Uno de los doctores de cabecera de Ludwig van Beethoven, el doctor Begler, le dijo a Beethoven: ¿sabes qué? Para tratar de ayudarte, para que puedas recuperar, porque todavía pensaban que podía recuperar Beethoven el oído, le dijo: vete fuera, vete al campo, porque ahí a lo mejor vas a encontrar la paz y la estabilidad que necesitas. Pensaban que era una cosa de lo que nosotros ahora podemos decir que era el estrés. Él ahí se fue a un lugar fuera de Viena que se llamaba Helgestadt, que después tendrá mucho renombre este lugar porque hizo un testamento en ese momento, se lo había dedicado a los dos de sus hermanos, un testamento que nunca se mandó, sino que después de la muerte del compositor se dio a conocer. Vamos a hablar un poquito ya de la parte musical de esta grandísima sonata. Maestro, ¿cómo estás? Hola, Alex. ¿Qué nos podrías contar de esta sonata? Bueno, en principio es una sonata, está en la parte intermedia de las 32 sonatas de Beethoven, la número 17. Se puede decir que es casi de las sonatas que más demuestra el momento trágico en la vida de Beethoven, el momento, como lo acabas de decir, de la sordera, y en cada una de las frases, de los motivos expuesta en el primer movimiento, en el segundo, en el tercer, hay algo muy intenso que quiere decirnos Beethoven, ya sea algo de sufrimiento, un momento de relajamiento, de pensar que hay un futuro mejor en el progreso de su mejora, de su cura de la enfermedad, pero cada uno de los instantes transmite a cabalitud las emociones que Beethoven estaba sintiendo. Para ser un poquito ya más claro directamente con la cuestión musical, aparte, de las 16 sonatas anteriores, hay algo muy curioso. Todas las sonatas anteriores a esta comenzaban el primer acorde o el primer arpegio de exposición al tema, eran sobre el tono original de la sonata. Todas las sonatas, si estaba compuesta en mi bemol, pues hacían un acorde de mi bemol o do menor así. Esta sonata está compuesta en re menor, pero Beethoven, su primer motivo, que dura 2 compases, es en el tono dominante, en el quinto grado, y ese quinto grado, ese motivo, nos da la sensación de que es una pregunta. Hace 4 compases ya sobre el tono para caer al tono de re menor y lo resuelve con un compás de calma. Para que ustedes escuchen la transición de estos 3 motivos, que son los primeros 6 compases, así es. Esta es la primera exposición del tema, que está dividido en esas 3 secciones. Curiosamente, Beethoven vuelve a hacer lo mismo, pero ahora lo hace en un tono de do mayor, que es el 7º grado, y hace por medio de la misma temática, que es a base de intervalos de segunda. Ese sufrimiento, ese dolor. Esta es la primera exposición del tema. Después de esto hay un dato muy curioso. La sonata está básicamente construida con intervalos de sexta. El primer acorde es un acorde de sexta menor. Y todo lo que viene a partir de donde acabamos de llegar, en la mano izquierda, todo hace un movimiento buscando llegar hacia otro tema que ahorita lo vamos a hacer, pero
todo es en base a los mismos acordes de sexta. Este es un acorde de sexta. Luego, con ese motivo musical, Beethoven genera una angustia y hay una contraparte que es la súplica, el descanso. Toco un pedacito, un fragmento. Y así sigue sucesivamente, generando pasión, generando emociones. Esta tempestad emocional, dicen, o está en algunos escritos, que le preguntaron después de la 11ª vez que compuso esta sonata Beethoven, por qué le habían puesto la tempestad. Realmente no se la puso, sino su editor de cabecera, Schindler, fue el que alguna vez él dijo que había hablado con Beethoven. Dijo: oye, este primer movimiento me parece tan arrebatado, ¿por qué no le ponemos algún epíteto a la sonata? Entonces, pues le dijo: sí, parece una tempestad, que dijo Beethoven. Pero ya después de la 11ª vez que le preguntaron a Beethoven: oiga, ¿es cierto que usted le puso la tempestad por el primer movimiento? Entonces Beethoven les contestó: sí le puse la tempestad. Lean La Tempestad de Shakespeare. Digo, quizá nada tiene que ver, pero él, para salir de esto, le puso este nombre. Pero si realmente vemos toda la evolución musical, como lo está explicando el maestro, sí nos damos cuenta que realmente sí tiene esos arrebatos, esa tempestad, pero una tempestad emocional en la que Beethoven decía, en este gran testamento de Heidelberg que escribe Beethoven, ahí empieza a decir que no puede ser que se haya quedado sordo, que el oído es la cosa más importante en un artista, en un músico, y que le daba pena tener que aceptar que estaba sordo, que ya no podía escuchar con la claridad que lo hacía y que lo hizo grande. Obviamente sabemos que era un gran virtuoso del piano. Quizá, maestro, no sé si usted de acuerdo conmigo, quizá esta parte, este año, a los 32 años de Beethoven, nos dio para crear este Beethoven inmortal, ¿o cree que ya antes era inmortal Beethoven? Yo creo que cada época de Beethoven ha sido muy importante, porque todas las obras, de acuerdo a su crecimiento como compositor, a su genialidad, tienen algo especial. La diferencia que sea entre esta sonata y las otras es que este año fue el año decisivo de Beethoven, de llegar él a la aceptación de que estaba ya perdiendo el oído, porque antes tenía él todavía la esperanza de que eran momentos pasajeros que tenía esa molestia. Pero este año, en el año 1802, verdaderamente, por eso escribe el testamento que acabas de decir, para dejar un testimonio que él, lo que estaba sufriendo, no quería que la sociedad se enterara. Ese fue parte también del sufrimiento expuesto, porque él se convirtió en un misántropo, en un tipo ermitaño, porque era ese miedo a tener contacto con las personas y que se dieran cuenta que el genio de Bonn, el concertista, el maestro admirado en todos los aspectos, ya estaba quedándose sordo. Esa fue la verdadera razón de que él se alejara, porque en un principio Beethoven le gustaba estar participando de la sociedad, estaba en los conciertos, a él le gustaba sentirse querido, necesitado por las gentes en la cuestión musical. Y el primer movimiento, como decías, es verdaderamente, el nombre tempestad es tempestad, yo diría que es tormentoso, o sea, quizá el nombre le quedó muy bien, es una tempestad, pero nos enseña este movimiento todos los tormentos, los desequilibrios que Beethoven sufrió en ese año por esa incertidumbre, por su cuestión física. Vamos a acuñar ahora la sonata número 17, la tempestad tormentosa, ya patentada por el maestro. El tormento de Beethoven. Bueno, un par de datos interesantes también del primer movimiento rápidamente, es que Beethoven hace el proceso normal de la estructura de una sonata, expone otro tema, el desarrollo. Pero cuando regresa a la reexposición del mismo tema, Beethoven hace un recurso
que luego va a ser utilizado en la novena sinfonía por los chelos y bajos, por ejemplo. Antes de llegar a la reexposición, hace esto. Exactamente el mismo acorde del principio, pero ahora hace un recitativo. Los recitativos eran exclusivamente para el canto, La voz. Pero Beethoven pone un recitativo por primera vez para instrumento, y este recitativo es una plegaria, es una súplica. Maravilloso, hace un recitativo en medio de la reexposición del tema. Vuelve a hacer otro recitativo y nos lleva a un pasaje que es tormentoso, casi se pueden sentir rayos acompañados de lluvia. Yo lo siento en sufrimiento interno humano, no es tampoco una tempestad de rayos, es un sufrimiento interno que Beethoven nos quiere decir a través de esto. De Beethoven utiliza el recurso de ir modulando, ir cambiando el tono para acrecentar esa angustia, esa desesperación, esa tensión del pasaje que quiere mostrar. Exactamente. Sí. Muchas veces en este primer movimiento repite 3 veces cada uno de los motivos. Por ejemplo, este motivo, si ustedes escuchan el motivo rítmico, se repite 3 veces. Lo repite 3 veces, y así alrededor del principio, en la parte central, y el final del primer movimiento él vuelve a retomar ya el tono de re menor en bastantes compases, diría yo. Los últimos 10 compases aproximadamente del primer movimiento se basan sobre el tono de re menor, pero hace unos arpegios en diferente forma para hacer sentir que está terminando ese movimiento tormentoso, esa tempestad interna que siente Beethoven. Pues curiosamente, esta sonata también está escrita en re menor, tanto como la novena sinfonía, ¿no? O sea, tienen bastante similitud en toda esta relación en la vida de Beethoven, en la novena de Beethoven también. Creo que nos explica un poco de todos los aspectos de su vida desde el principio. El segundo movimiento, maestro. En el segundo movimiento pasa algo totalmente contrastante. De hecho, los analistas de las sonatas de Beethoven y todo hecho han puesto palabras para dar una claridad muy específica de qué se trata el segundo movimiento. Muchos ponen, por ejemplo, a la oscuridad le sigue la esperanza. O sea, está clarísimo que después del momento tan oscuro, tan dramático, tan patético, tan trágico del primer movimiento, viene algo que reabre un nuevo panorama en su vida. Algo que quería comentar es que Beethoven simultáneamente escribía muchas obras. O sea, esta obra es muy representativa de sus sentimientos de ese momento, pero estaba escribiendo las Opus 30 para violín, por ejemplo, bagatelas y todo eso, y quizás en el mismo momento que estaba escribiendo una sonata con esta calidad de sufrimiento, de transmitir estas emociones, también había momentos en el día que escribía cosas verdaderamente de alegría, con otro tipo de
de humor, de sensación, exacto. como la segunda sinfonía también, que está en re mayor. Exactamente. Por ejemplo, o sea, a diferencia de esta sonata, ¿no? Que está en tono menor. Exactamente. Pero si ponemos, por ejemplo, la octava sonata para violín y piano, es muy alegre, muy viva, de un carácter verdaderamente positivo, en comparación de esta que también está escribiendo en los mismos meses. Pero escuchamos un fragmento, el tema principal, también tiene algo novedoso este movimiento. En todos los movimientos de las sonatas anteriores hacía una rítmica inmediata, o sea, el tema iba expuesto por octavos, 16avos, pero esta sonata no. Esta sonata hace un primer acorde que también está basado en un acorde de sexta, un medio tono arriba del tono del primer acorde del primer movimiento, y espera el tiempo necesario, que es un adagio, para poder exponer la primera línea melódica sin acompañamiento. Así sigue sucesivamente, que es algo muy novedoso y muy interesante en las sonatas para piano de Beethoven. Esta ya es la repetición del mismo tema, que le pone otros adornos, le pone algunos grupetos para hacerlo tantito diferente, pero se repite el mismo tema. Pero ese espacio que requiere entre tiempo y todo, es ese descanso, es ese desahogo, es esa paz que Beethoven en algún momento sintió con la expresividad del segundo movimiento. Así transcurre, hay algo, un motivo, porque es un paso, es una transición, no es un tema principal, pero Beethoven en el piano reproduce como que fuera un timbal de la orquesta, porque Beethoven en todas sus obras era muy orquestal. Así es. Se pensaba siempre en cuál es el sonido de una flauta en el piano, o el sonido de los violines, o el cello. Y él hace esto. Llevando en el segundo movimiento en varias ocasiones en diferentes tonos. Ese es el timbal aplicado en el instrumento del piano. Toda esta sección nos lleva al segundo tema, que es verdaderamente hermoso, una melodía muy sencilla, muy cantable, pero que inmediatamente se podría asociar con un clarinetista en una orquesta por el tipo de manejo del ritmo, el motivo que desarrolla Beethoven. Escuchen un fragmento. Lleva otra vez al recurso del timbal, a ese motivo rítmico. A pesar de que Beethoven, todo el mundo lo conocía por este carácter hosco y se hizo ermitaño y que no estaba de acuerdo con muchas cosas que la sociedad le quería imprimir o le quería dictar, vemos este tipo de movimientos que nos muestra y nos desnuda la sensibilidad y el amor y el alma de Beethoven, ¿no? Siempre he dicho que si alguien desnudó su alma en las composiciones, en lo que dejó y que sea algo perenne, quizá él no lo pensó así, pero me parece que es muy importante que veamos esta parte,
porque después de todas estas cosas intrínsecas de lucha y de pasiones y todo, de repente nos da estos momentos de tranquilidad y de amor y de esperanza. Creo que eso es lo que comentabas, maestro, que pensó que a lo mejor en algún punto primero que empezó con este tinnitus que tenía, en algún punto iba a desaparecer, ¿no? Digo, Beethoven siempre tuvo problemas gastrointestinales y eso lo obligó siempre a estar tomando pues, medicamentos que en aquella época pues ahorita estarían prohibidos, pero pues era lo que estaba de moda, y algunas biografías dicen que debido a estos tratamientos él empezó a tener problemas del oído, aunado a toda esta infancia pues, de abuso infantil que tuvo Beethoven, ¿no? Pero sí nos da muestra esta claridad de este ser excepcional, independientemente de sus arrebatos, sus locuras y todo lo que pudiera contener. Pues yo creo que es comprensible. Quizá ahorita no podemos dimensionar que nos quedáramos sordos ahorita en este momento, porque hay tanta tecnología que a lo mejor podríamos salir avante, pero pues, hablando de 1802, creo que antes no hizo otras cosas más drásticas, sino se dedicó a componer música y nos regala todas estas cosas. Bueno, así termina el segundo movimiento, que es la esperanza, y nos lleva con un final de 4 compases por medio de un canto también muy hermoso, unos trinos, nos va a transportar al tercer movimiento. Hago nada más el final. Y esto le da paso al tercer movimiento. Tiene escrito allegretto, la palabra allegretto, que obviamente nos manda un movimiento que no debe ser rápido, no debe ser abusar de la velocidad, sino un movimiento hasta cierto punto un poco tranquilo dentro de lo alegre, pero que transmite una agitación, siempre una angustia, y creo que de los 3 movimientos es el que el motivo principal, el motivo rítmico, está presente en casi todo el movimiento. Pareciera que con esa necesidad de insistir, no me gusta decir tanto repetir, porque es más bien una insistencia de necesidad de transmitir el sentir que está sufriendo Beethoven. Es esa necesidad de que algún día lo van a entender. Lo entendieron quizá después de que se leyó su testamento, pero este es un movimiento que tiene la capacidad de hacernos entender esa dolencia inmediata que era recurrente ya en Beethoven a los 32 años de edad, que era el sufrimiento de la sordera. Ponía Beethoven un piano, inmediatamente a los 2 tiempos, 3 tiempos después, crecía una intensidad, bajaba inmediatamente. Era quizá ese sufrimiento inestable que le causaba esos momentos de un temperamento no controlado de pasión, ¿no? Yo creo que aunado a eso también eran esos momentos en los que también él podía escuchar y no. Y yo creo que era plasmar lo que en ese momento él sentía. De repente sí escuchaba bien y de repente no. Entonces eso fue esa necesidad de que entendiera la gente que realmente es lo que tenía él ahí. A veces escucho, a veces no escucho, a veces escucho. Por eso esos cambios tan bruscos que empezó desde antes a ponerlos, pero como que en estas sonatas ya está mucho más implícito el tema de mostrar cuál era la dolencia específica que tenía, ¿no? Por eso empieza con, pues no escuches, pues para que escuches, no escucho, no escucho. Este juego que tenía ahí con Beethoven, aunado a esta melodía que obviamente iba circulando en su cabeza y que tenía la necesidad de plasmarse, y por eso pues la escribió. Así es. Y otro dato muy interesante es que los 3 movimientos comienzan en base a un intervalo de sexta, que es una cosa muy curiosa, no pasa en muchas obras. El primer movimiento, si recordamos, es una sexta. El
segundo movimiento, una sexta. Y este comienza con una sexta. Los tres movimientos comienzan con un intervalo de sexta. Es una insistencia de Beethoven recurrente en esta sonata porque es lo que él quería transmitir, esa necesidad de transmitir sus emociones. Este movimiento consta también de varios temas. Hay una transición para el segundo tema, que es un tema de mucha imposición, de mucho carácter, de mucha fuerza, que lo hace a través de un arpegio y en las dos manos, nada más que uno en arpegio quebrado. Y vuelve el tema recurrente con las tres notas. Esta transición nos lleva al segundo tema por medio de un acorde de sexta aumentada. Y así se va repitiendo recurrentemente este tema también, a veces en octavas quebradas, a veces ya nada más en octavas fijas. Da el desarrollo de todo este tema y por medio de un trino hace la reexposición. Exactamente. Así va, hace tres modulaciones aproximadamente en este movimiento, luego expone el mismo tema pero en el tono de si bemol menor. Pero siempre recurriendo a ese motivo, a esa insistencia de esa línea melódica que él toma como recurso principal de este movimiento. Hace exactamente lo mismo por medio de otro trino, vuelve a repetir el tema, hace las octavas quebradas, pero ahora hace algo muy interesante, que las hace en tres tonos diferentes. La primera es sobre fa menor, luego la pasa a do menor, en el tono de sol menor, y esta da paso al segundo tema, pero ya en la dominante de re, que va a ser la preparación para el final del tercer movimiento. Esos sonidos que escuchan ustedes, que son más apoyados, Beethoven nos los pone como una muestra, siempre es muy característico los sforzatos en Beethoven. Claro, así. Y no necesariamente son en el tiempo que nosotros le llamamos el tiempo fuerte, sino mucho tiene que ver que los ponga en tiempos débiles para que tener ese impacto. Para reforzar la idea o el motivo, la célula que quería con decir. ese tipo de elementos musicales que tenemos nosotros para darle expresividad a la música, es donde se ve esos arranques emotivos de carácter, de personalidad de un compositor. Así transcurre el movimiento y bueno, el final en realidad es la exposición del primer tema. Lo hace poniendo un pedal de una nota aguda en la mano derecha, una nota, la quinta, que es la nota La, para enriquecer y darle más fuerza todavía a este último tema. En la coda final es ya en base a un intervalo de décima que se desliza por cromáticas que lo que hacen es engrandecer y crear más tensión patética hacia los últimos compases, que ya es basado todo sobre la dominante y la tónica, o sea, la mayor, re menor, la mayor, así hace los últimos compases hasta que la sonata pareciera un tanto irónico que termina no tempestuosamente, sino desaparece prácticamente. Este es el final de la sonata.
Y entonces yo creo que esto es lo que nos quiere decir Beethoven, ¿no? Una de las cosas importantes que tenemos siempre que recordar y que a través de estos programas y a través de esta música es que siempre tenemos que tener la necesidad de hacer buenas cosas, buenos momentos, buenas acciones. Beethoven plasmó estas cosas. Creo que es importante retomar esto, decir que se tiene siempre la elección de hacer bien o mal. Beethoven decide hacer, a pesar de la sordera, a pesar de esto, decide hacer las cosas de una manera positiva, y todo esto que tenía, todo eso, en vez de dedicarse a hacer cosas ilegales, indebidas, lo decide hacer en la música. Esta genialidad que también la pudo haber puesto en otras cosas, la decide plasmar aquí. Entonces creo que siempre tenemos esa elección en la vida de hacer mejores cosas cada día. Amigos, y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.